Bien, mis hermanos, muy buenos días para todos y para todos los amigos que en esta mañana ven esta transmisión. Le damos gracias al Señor. Ayer desafortunadamente tuvimos problemas técnicos para la transmisión en vivo por Facebook debido a la mala conectividad. Sin embargo, aquí estamos nuevamente con estos recursos tecnológicos de manera de que el mensaje del Evangelio pueda llegar a todas las personas que están interesadas en escuchar, en aprender más de la palabra de Dios. Esa es la idea, que todos nosotros cada día podamos aprender de su palabra. Como les venía diciendo, en esta época se celebra el nacimiento del Señor Jesús, el momento que el Señor Jesús vino a esta tierra eh, para, para cumplir ese propósito que el Padre Celestial había destinado para todos nosotros. Y bueno, como les venía diciendo, la Navidad tiene un significado y ese significado es nacimiento. Y ese nacimiento de nuestro Señor Jesús, el venir aquí a la tierra, definitivamente ha sido un beneficio para todos los que creemos en su nombre. Entonces, ¿por qué fue necesario que nuestro Señor Jesucristo viniera a esta tierra? Bueno, sencillamente todo comenzó en el libro de Génesis. Ya nosotros sabemos en el libro de Génesis capítulo 3 qué fue lo que sucedió. Aquí desafortunadamente el pecado entró a la raza humana. La Biblia enseña de que Adán y Eva pecaron, desobedecieron al Señor y como consecuencia de esta desobediencia entra el pecado, la enfermedad, pero también la muerte. Y la Biblia dice que uno de los mayores castigos que el hombre pudo recibir fue la separación con Dios. Y esta separación con Dios significa muerte espiritual. Aquellas personas que no tienen al Señor en su corazón, aquellas personas que están separadas de Dios, están muertas espiritualmente, ¿verdad? Entonces, por eso es que la Biblia nos enseña en el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El destino del ser humano era la destitución de la gloria del Señor de manera eterna. Pero el Señor tenía un plan, el Dios Todopoderoso tenía un plan para que toda aquella persona que creyera, que tuviera la fe y la confianza en Él, pudiera ser salva. Porque si nosotros analizamos lo que está escrito en Romanos, aquí en Romanos, capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, de manera que no hay ningún tipo de excusa, todos nosotros hemos pecado. Yo pienso que no hay ninguna persona que pueda decir que ha sido perfecta, que nunca ha cometido ningún error. Todos nosotros hemos pecado delante del Señor. Y yo les quiero leer aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 3 versículo del 10 al 19. La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto está describiendo la condición del ser humano. Esto está describiendo la condición de una persona que está alejada de Dios y una persona que está viciada a su naturaleza pecaminosa. Y todo esto vino como consecuencia de la desobediencia del ser humano, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta también a través de este pasaje que definitivamente el hombre, la mujer, tienen una condición que delante de Dios no es buena. Por lo tanto, ni siquiera el ser humano tiene la capacidad para salvarse a sí mismo. Ni siquiera las personas que habitan en la tierra tienen la capacidad para poder librarse de una condenación que prácticamente está destinada para todos aquellos que no acudan al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 23
versículo 33 nos habla del destino de todas aquellas personas que definitivamente están en desobediencia. Y ese destino del ser humano que no se ha arrepentido es el infierno. La Biblia dice que hay dos lugares que están destinados para todas aquellas personas de acuerdo cuál sea su condición. Por ejemplo, la Biblia habla de que las personas que han sido justificadas van a heredar la vida eterna, van a ir al cielo, pero las personas que han sido condenadas van a ir a un lugar de eterno tormento que será el infierno. Esto es algo que todos nosotros conocemos, muchas personas han escuchado hablar de este tipo de predicación, pero que es una predicación realmente cierta porque es algo que tiene sustento bíblico. La Biblia nos enseña que hay un infierno y también nos enseña que hay un cielo. La Biblia no nos enseña a nosotros que hay un limbo o que hay un purgatorio. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando usted muera, con la primera cara que te vas a encontrar es con la cara del Señor Jesús, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos delante de Él para verificar cuáles fueron nuestras acciones aquí en esta tierra y si nosotros tomamos la decisión de creer, de tener la fe, que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, aquí la conclusión que nosotros podemos llegar aquí en esta mañana es cómo puede escapar el ser humano del infierno si por sí solo no puede salvarse, ¿verdad? Entonces, ninguna persona ha podido ni podrá cumplir todos los mandamientos. No hay una persona que sea perfecta, pero como les decía hace un rato, el Señor tenía un plan y ese plan era para beneficio de toda la humanidad. Entonces, la Biblia es clara en decir de que cuando Cristo vino a este mundo y la verdadera Navidad consiste en que Cristo vino a este mundo con el propósito de salvar al mundo, con el propósito de que toda aquella persona en su condición de pecado, en su condición de perdición, porque definitivamente ninguna persona puede salvarse a sí misma, sino que todos estábamos perdidos, extraviados, ¿verdad? Entonces, que esta persona reconozca que incluso en esa condición que se encuentra, reconozca que Cristo es el Señor y que solamente Él es el camino que conduce a la vida eterna. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo del 10 al 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, el Señor estableció una ley para que el ser humano la cumpliera, para que su pueblo la cumpliera. Pero si una persona incumplía un solo mandamiento, ya estaba invalidando definitivamente toda la ley. La pregunta sería, ¿has cumplido tú todos los mandamientos? Vamos a tomar como referencia únicamente los 10 mandamientos, el decálogo de Dios. ¿Usted ha cumplido todos los mandamientos? Es posible que tú no seas un adúltero, que tú no hayas asesinado a una persona, pero quizás has mentido. El hecho de que hayas mentido únicamente eh, va a permitir que tú invalides toda la ley de Dios. Por lo tanto, no ha habido ni habrá una persona en esta tierra que pueda cumplir toda la ley de Dios. No hay una persona en esta tierra que pueda cumplir todos los mandamientos de Dios. En efecto, nosotros fuimos creados para buenas obras y esas buenas obras también hacen referencia a que debemos deleitarnos en los mandamientos, que debemos cumplir los mandamientos, pero ninguna persona ha sido capaz, ninguna persona ha cumplido todos los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que el ser humano pueda ser salvo? ¿Cómo puede el ser humano ser librado de la condenación, de la maldición, de las consecuencias del pecado? Porque si nadie puede cumplir la ley, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer en este caso? Porque hay una condenación que está destinada para aquellas personas que no obedezcan, porque de hecho la Biblia dice en el libro de Ezequiel que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el destino para todas aquellas personas que están en desobediencia es la muerte, ¿verdad? Sin embargo, Lucas, en el versículo que estábamos leyendo hace un rato, dice que Lucas capítulo 2
nos enseña la palabra que vino un Mesías, el verdadero Salvador de la humanidad. Este era el plan que nuestro Padre Celestial tenía para salvar a todas las personas que creyeran que Jesucristo es el único camino que conduce a la vida eterna. Y fíjense que cuando Jesús iba a nacer, la Biblia dice que en la región se encontraban unos pastores, y en Lucas capítulo 2 versículo 9 dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Aquí estaban hablando de estos pastores, ¿verdad? Y dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, y que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Entonces, fíjense que aquí uno de los primeros testigos oculares de todo lo que estaba sucediendo en relación al nacimiento de Jesús eran unos pastores que estaban en esa región y que fueron incluso informados por unos ángeles. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando estos ángeles decían todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, cómo se iba cumpliendo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que los ángeles les decían, no temáis, porque aquí nosotros traemos buenas de gran gozo. Y esas buenas de gran gozo definitivamente es el Evangelio. El Evangelio y estas buenas nuevas, esto era el comienzo de una verdadera paz, porque la Biblia enseña que el Salvador traería la paz y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús, que es el único que puede derramar su paz en los corazones de unas personas que estén arrepentidas y que reconozcan que Él es el Señor. En Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo del 3 al 5 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, fíjense que en Primera de Timoteo también se nos enseña el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros y nos dice que este propósito es agradable a Dios y es bueno, de que todos los hombres, absolutamente todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y ese conocimiento de la verdad nos lo da su palabra, el Evangelio. Y ese propósito de Dios nosotros lo podemos encontrar también en uno de los versículos más populares que nosotros conocemos, que es Juan capítulo 3, en el versículo 16. Mire lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito entonces de Dios? Que el ser humano tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque una persona que está sin Cristo, una persona que está sin Dios, es una persona que está bajo maldición, que está muerta espiritualmente, es una persona que está en la misma condición desde el momento que el ser humano peca, desde el momento que el pecado entra a la humanidad. Entonces, el propósito es que el Dios Todopoderoso enviara a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se perdiera, porque toda la raza humana estaba destinada a la condenación, a la perdición. Pero ojo, dice la Biblia, todo el que cree en Él, todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo nos demuestra una de las más grandes promesas que nos presenta la palabra de Dios, que todo el que crea en el Señor Jesucristo no se perderá, sino que tendrá vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, fíjense, este
el propósito, que el mundo sea salvo por él. No condenarle, sino que el mundo sea salvo por él. Cuando el Señor nace y cuando el Señor comienza su vida aquí en esta tierra, nosotros podemos ver a través de la palabra el reflejo de todas sus enseñanzas, y nunca la actitud de nuestro Señor Jesucristo fue una actitud de condenación, sino una actitud de salvación, una actitud de trabajo para que todas las personas que vinieran a Él fueran salvas. Pero hay algo que es muy importante que nosotros debemos resaltar, que está en el versículo 18, que dice: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está muy claro lo que dice este versículo, nos enseña que el que crea en Él no es condenado. O sea, la persona que crea en Jesucristo, en el unigénito Hijo de Dios, es libre de toda condenación. Pero aquellas personas que rechacen su gracia, que rechacen su amor, que no crean que Él sea el Salvador, definitivamente estas personas han sido condenadas. Y miren qué consiste la condenación. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y estos versículos también tienen que ver con el reconocimiento de que todos nosotros hemos pecado. Hay personas que tratan de justificarse y definitivamente dicen: pero yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo creo que merezco la salvación. Pero realmente nos vamos a dar cuenta que la salvación no es por obras, la salvación no es por lo que tú hagas, la salvación no es porque tú quizás hiciste obras de beneficencia, o por el hecho de que ibas a la iglesia todos los domingos, o por el hecho simplemente de que des regalos a las personas en época de Navidad. No, la palabra del Señor nos enseña que la salvación le pertenece a Dios, y que el ser humano es salvo por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Ninguna persona puede decir: yo merezco entrar al cielo porque yo soy bueno, porque yo hago buenas obras. No, porque si fuera así, entonces la salvación te la ganarías tú, y entonces no fuera obra de Dios, sino obra del hombre. Entonces aquí se hace evidencia de unos frutos también, que la persona, cuando comienza a conocer del Señor, comienza a dar como que fe de esos buenos frutos, ¿verdad? Y es que va a venir a la luz, va a venir a la luz, para que esas obras que esas personas hacían, esas obras malas, esas obras sean reprendidas, sean puestas en evidencia, y las personas puedan, de hecho, apartarse, comienzan a apartarse de todo pecado. Si bien es cierto que nosotros no somos perfectos, sabemos también que cada día, cuando una persona nace de nuevo, cuando tiene a Cristo, comienza una lucha para dejar esas cosas que al Señor no le agradan. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, en el versículo 17 dice: pues si por el pecado de uno vino la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, esto es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Si por el pecado entró la muerte, entonces también, así como por el pecado entró la muerte, a través de Jesucristo va a entrar la vida. Entonces, toda aquella persona que esté en este mundo, pero que no ha venido a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha conocido al unigénito Hijo de Dios, al Salvador, entonces esta persona no puede tener vida abundante. Pero aquella persona que su condición sea una condición de maldición, de condenación, si esta persona conoce a Cristo, lo confiesa como su Salvador, cree en el Señor Jesucristo, definitivamente esta persona va a experimentar el gozo, la paz que solamente Dios puede darnos, ¿verdad? La salvación no se la gana a nadie, como ya
lo hemos dicho, porque la salvación es por gracia. Efesios, vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, nadie puede decir que es salvo por lo que ha hecho en esta tierra, porque definitivamente, mis amigos, el ser humano no se puede justificar a sí mismo. La justificación solamente la puede dar el Señor Jesucristo. La Biblia también enseña en Romanos 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva significa el don, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, yo voy a tener vida eterna, pero en Cristo Jesús. No es el hecho simplemente de que nosotros recordamos que el Señor Jesús nació, que vino a esta tierra, sino que también debemos reconocer que Él es el Señor, que Él es el único camino que conduce a la vida eterna, Él es el único camino de salvación, pero también debo comenzar a tener una relación con Él para que podamos también nosotros ser agradables a Dios y heredar la vida eterna. Romanos capítulo 8, en el versículo 1, Romanos 8, 1, la palabra del Señor enseña, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire qué promesa tan maravillosa el Señor nos da. No hay ninguna condenación para aquellas personas que están en Cristo Jesús. Si usted en este momento ha decidido entregar su vida a Cristo, yo quiero decirle que usted está siendo libre de toda condenación, porque la misma palabra nos enseña que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y esto es algo que nosotros debemos creer, que nosotros debemos atesorar. ¿Cómo está tu condición delante de Dios en este momento? ¿Eres una persona salva? ¿Sabes si verdaderamente tienes salvación en tu vida? La palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Si hoy es el día de morir, ¿te vas con Cristo? Si hoy es el día el último día de tu vida, ¿estás seguro para dónde te vas? ¿Será que vas camino al cielo o vas camino al infierno? ¿Vas a una eternidad con Dios o sin Dios? Bueno, este es el momento propicio para que todas las personas que están escuchando este mensaje, esta enseñanza, puedan meditar en su corazón si están en el verdadero evangelio y si no, tomen la mejor decisión de su vida de aceptar y reconocer a Cristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Y vas a obtener bendición para ti, para toda tu familia también, porque te vas a convertir en una persona que también lleves esas buenas noticias del evangelio a toda tu familia, a todos tus amigos. Hoy es un día para que tú puedas decirle al Señor, Señor, entra a mi corazón, yo reconozco que tú eres el Rey de mi vida y que tú eres el único camino de salvación. Quisiera finalizar orando por todas aquellas personas que quieran recibir al Señor Jesucristo y quieran reconocer a Cristo como su Salvador, aquellas personas que confiesan que definitivamente sin Jesucristo no hay salvación. Por favor, repita conmigo estas palabras con toda sinceridad. Señor Jesucristo, en este momento he escuchado tu palabra. Reconozco que tú eres el único camino de salvación, el único camino que conduce a la vida eterna. Tú eres mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame con tu preciosa sangre y permite que un día yo pueda responder a tu llamado. Señor, reconozco que tú moriste por mí en la cruz, fuiste sepultado, pero resucitaste al tercer día, venciendo la muerte. Gracias, Señor, porque hoy he nacido de nuevo. La gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte que has tomado la mejor decisión de tu vida y es necesario que des de gracia lo que de gracia has recibido. Este mensaje también compártelo con tu familia, con tus amigos,
porque es un mensaje que definitivamente toda la humanidad necesita. Estamos viviendo tiempos peligrosos en los cuales se han perdido los valores, el respeto en medio de la sociedad. Es necesario que impactemos positivamente a todas las personas con el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. A todos les deseo en este momento un día maravilloso, que el Señor les bendiga, que el Señor Todopoderoso bendiga sus familias, sus corazones y a todas las personas que de alguna manera también bendicen tu vida. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un feliz fin de semana.